Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, de esta serie donde estamos dando lectura a las 20 iniciativas de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Diputados. En esta ocasión estaremos hablando del decreto que referente al derecho a la alimentación, al medio ambiente y al agua. El documento inicia, es dirigido a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Con fundamento en los artículos 1, 71, fracción 1 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esa honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua al tenor siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa en esta materia tiene por objeto reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siempre consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional. Autorizar asignaciones destinadas para garantizar el consumo personal y uso doméstico del agua y no otorgar concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Impedir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico, fracking, con agua como fluido base para la extracción de hidrocarburos. Con estas propuestas se garantiza que la población de nuestro país goce de un acceso amplio y progresivo al derecho a la alimentación, al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, previstos en el artículo 4 constitucional en su párrafo 5 y 6 respectivamente. 1. Prohibición de maíz genéticamente modificado transgénico. A. Antecedentes normativos. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 29 de diciembre de 1993 se suscribe el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la cual se establece: por conservación in suti, se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domésticas y cultivadas, en los entornos en que haya desarrollado sus propiedades específicas. Por utilización sostenible se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. En relación con estas disposiciones, México debe conservar el entorno en que el maíz adquirió y mantiene sus características específicas y utilizar su biodiversidad de un modo y a un ritmo que garantice a las generaciones presentes y futuras la satisfacción de necesidades y aspiraciones. En 2005 se publica la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que regula las actividades relacionadas con estos organismos. En sus artículos 2, fracción 11, establece un régimen de protección especial al maíz como cultivo del cual México es centro de origen. El 10 de octubre del 2014 se suscribe el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Protocolo de Nagoya, que establece en su artículo 12, párrafo 4, la garantía del libre intercambio de material genético, semillas, entre comunidades campesinas e indígenas. En abril del 2020 se publica la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,
en sus artículos 3 y 4, reconocen legalmente a la producción, comercialización, consumo y tradicional diversificación constante del maíz como manifestación cultural nacional y como garantía del derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 1 de julio del 2020 entra en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que en el artículo 24.8.2 reconoce los compromisos internacionales en materia de medio ambiente de los países parte, entre los que se encuentra precisamente el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Para diciembre del 2020, se publica un decreto presidencial que ordena abstenerse de otorgar permisos para el uso y liberación o siembra de maíz transgénico. En febrero del 2023 se sustituye por un nuevo decreto que busca garantizar la inocuidad de la masa y la tortilla de maíz en la ingesta mexicana, lo que es compatible con el objetivo del capítulo 9 del TEMEC. B. Diagnóstico. En México, el maíz es resultado de un proceso evolutivo de domesticación y diversificación continua mediante técnicas de agricultura tradicional que por milenios se ha desarrollado. Nuestro país es el centro de origen y de diversidad genética del maíz en el orbe. La diversidad genética del maíz puede advertirse con las variantes en sabor, tamaño, textura, color de mazorca y de grano, también con la capacidad de adaptabilidad a condiciones climáticas muy diversas como la altitud, la precipitación pluvial y los tipos de suelo. Es, además, el cultivo de mayor producción en el mundo. El cultivo milenario del maíz, mediante estos métodos, llevó el desarrollo de las culturas asentadas en lo que hoy es el territorio mexicano y forma parte de nuestra cosmogonía, de nuestra alimentación y de nuestra soberanía. A diferencia de la mayor parte del mundo, donde se consume como forraje, en México el maíz es el alimento más importante. Cada persona consume en promedio 328 gramos diarios, solamente en tortillas, lo que le provee del 39% de las proteínas, del 45% de las calorías y del 49% del calcio diariamente requerido. En México, la práctica de selección de semillas de maíz para la obtención de mejores alimentos representa el patrimonio vivo más importante del país y una reserva genética mundial frente al cambio climático. Por ello, se reconoce legalmente a la producción, comercialización, consumo y tradicional diversificación constante del maíz como manifestación cultural nacional y como garantía del derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Por otra parte, el avance de la ciencia y la tecnología ha llevado a la producción de organismos genéticamente modificados, comúnmente conocidos como transgénicos, que son productos de técnicas in vitro que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación, que no son utilizadas en la reproducción y selección tradicional. La siembra de transgénicos en los países centros de biodiversidad mundial implica un mayor riesgo debido a su intromisión irreversible en la cadena evolutiva de las especies cultivadas y silvestres. Aunado a ello, la principal característica utilizada en la agricultura transgénica es la resistencia a plaguicidas. Tal modificación genética implica un riesgo para la salud humana debido a que las especies que estos transgénicos pretenden combatir evolucionan naturalmente para, a su vez, resistir a los plaguicidas. De ahí que la producción transgénica incrementa los plaguicidas y la toxicidad en cada temporada agrícola. El principal plaguicida asociado a los transgénicos es el glifosato. Los maíces transgénicos que México importa han sido cultivados con una importante dosis de glifosato y otros plaguicidas. En los últimos años, distintas investigaciones científicas independientes de la industria transnacional han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinógeno en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, órgano de investigación de la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional encontró que en individuos expuestos a fumigaciones en distintas partes del mundo se observó un aumento significativo de daños en el ADN, en células sanguíneas y en la formación de linfocitos. El IARC se ha basado en la recopilación y revisión sistemática de todos los estudios epidemiológicos, bioensayos de cáncer en animales, metaanálisis y datos relevantes, que forman parte de la literatura científica. Algunos reportes gubernamentales oficiales también fueron tomados en cuenta por el organismo internacional.
Con el estudio internacional de referencia, se demuestra que el glifosato inhibe la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas, hongos y bacterias. Los efectos fitotóxicos son el amarillamiento de la planta, seguido de necrosis, deformidades morfológicas de las hojas, daños en raíces y rizomas. También puede afectar la biosíntesis de aminoácidos no aromáticos. En su carácter de aminoácido, inhibe o bloquea la síntesis de las proteínas y afecta procesos en mitocondrias de plantas y mamíferos. El entorno donde el maíz desarrolló sus propiedades específicas que han permitido su diversidad y su carácter de alimento básico contiene dos elementos fundamentales. A. La polinización cruzada y B. El uso y el libre intercambio de recursos genéticos, semillas, a lo largo y ancho del territorio que hoy abarca nuestro país. Intercambio que es protegido por el artículo 12 del Protocolo de Nogaya. En esta orden de ideas, en la página del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, se hace constar que México produjo más de 22 millones de toneladas de maíz blanco, libre de transgénicos durante 2023, destinado para consumo humano. Contenido de la iniciativa. Se reforma el párrafo tercero del artículo 4 constitucional para reconocer que en su calidad de alimento básico y elemento de identidad nacional, el maíz para consumo humano debe estar libre de modificaciones genéticas como las transgénicas. De igual forma, se reforma el párrafo primero de la fracción 20 del artículo 27 constitucional para garantizar que el Estado fomente la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificadas. Preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico. La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de acceso al agua para consumo personal y uso doméstico, y no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, y solo utilizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico del agua. Antecedentes normativos. El 6 de enero de 1992 se publicó la reforma del artículo 27 constitucional que fue el preámbulo de varias reformas a leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de Aguas Nacionales publicada el 1 de diciembre de ese mismo año, en la que se abrió la posibilidad de que la iniciativa privada y empresas mineras transnacionales incursionaran en el aprovechamiento y distribución de los recursos hídricos de la nación y transformó su carácter de bien hídrico en un recurso con valor económico que se incorporó al mercado. A partir de dicha reforma y de la expedición de la ley reglamentaria en la materia, se distorsionó la naturaleza del agua como bien común, no renovable e indispensable para la vida. Las concesiones y asignaciones del agua otorgadas a particulares se han realizado con una lógica mercantilista, de acuerdo con Juan José Carrillo Nieto. En esta concepción no es importante el uso para el cual se adquiere el agua, sino que sea comprada, es decir, se mercantiliza un bien indispensable para la vida bajo una lógica mediante la cual quien la pueda pagar la puede utilizar sin importar con qué finalidad. El 8 de febrero del 2012 se publicó la adición del párrafo sexto del artículo 4 constitucional para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, así como el reconocimiento explícito del derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este precepto obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho humano de acceso al agua y establece los estándares a los cuales debe ceñirse la gestión de los recursos hídricos para garantizar su acceso equitativo y sustentable a toda la población, con la participación de la ciudadanía y todos los órdenes de gobierno. El Gobierno de México presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa que modificó la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para minería y agua. Aprobada por ambas cámaras y publicada el 8 de mayo del 2023, en dicha reforma se estableció que todas las personas concesionarias de aguas nacionales para uso industrial en la minería tienen la obligación de medir el volumen de agua explotada, usada o aprovechada que se extraiga de las cuencas y acuíferos, así como las aguas provenientes del laboreo de las minas para uso industrial o de servicios. Esta reforma fue impugnada por una minoría parlamentaria y se encuentra sujeta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su validez constitucional.
En caso de que sea declarada inválida, la población quedaría desprotegida, ya que se le impediría tener un verdadero acceso al consumo de agua personal y para uso doméstico. Por ello, es urgente y sumamente importante la presente reforma constitucional que propone que, en zonas de estrés hídrico, es decir, con riesgo de que no haya disponibilidad de agua para consumo personal y doméstico, se prohíba el otorgamiento de concesiones a particulares. Diagnóstico. El estrés hídrico tiene su relación con el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles en un país por sus diversos sectores económicos y sociales. La Organización de las Naciones Unidas establece que cuando un país reduce en un 25% sus recursos hídricos, experimenta estrés hídrico. Este fenómeno en México es una problemática que se ha vuelto cada vez más preocupante en los últimos años. El país enfrenta desafíos significativos en cuanto a la disponibilidad y el acceso al agua, especialmente en ciertas regiones donde la demanda supera con creces la oferta. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, México tiene una disposición natural media de agua de aproximadamente 4.471.5 kilómetros cúbicos al año. Esta cifra ubica al país en una situación de estrés hídrico alto, lo que significa que existe una presión considerable en los recursos hídricos, producto del incremento de la demanda por el crecimiento de la población, la urbanización y el desarrollo industrial y agrícola. La escasez de agua es particularmente crítica en las regiones norte y centro del país, donde se concentra la mayoría de la población y las actividades económicas. Estas zonas son altamente dependientes del agua para la agricultura, la industria y el consumo humano. Sin embargo, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como las sequías prolongadas y las lluvias erráticas, han llevado a una disminución en la disponibilidad y calidad del agua. Comparado con otros países de la región, México se encuentra en una situación similar o incluso peor en términos de estrés hídrico. Por ejemplo, según el Banco Mundial, México tiene una disponibilidad de agua per cápita menor que países como Brasil y Argentina. Además, la calidad de agua en México también ha sido afectada negativamente por la contaminación, con alrededor del 59.1% de las fuentes de agua superficial del país consideradas como contaminadas, según la CONAGUA. El estrés hídrico en México es una problemática preocupante que requiere de medidas urgentes y efectivas. La escasez de agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la deficiente administración de los servicios públicos concesionados a particulares, como es el caso del saneamiento, la contaminación y el cambio climático son factores que agravan esta situación. México tiene la oportunidad de adoptar políticas y prácticas sostenibles que permitan una gestión eficiente y equitativa de sus recursos hídricos. Solo de esta manera se podrá garantizar un acceso adecuado al agua para las necesidades presentes y futuras de la población y el desarrollo del país. Actualmente, el 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad. Por ejemplo, solo el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. Sobre este tema, vale la pena detenerse, pues el problema de concesiones en zonas de estrés hídricos, es decir, de zonas sin disponibilidad de agua para consumo personal o uso doméstico, está estrechamente relacionado con la minería, que es una de las industrias más intensivas en el consumo de agua, que afecta tanto la disponibilidad como la calidad de esta. En 2019, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, estimó que el volumen de agua concesionado para la industria minera consignado en el Registro Público de Derechos de Agua ascendía a 472.53 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros de agua, lo que representa el consumo anual de 15,000 personas. Es decir, en 2019, el agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas. No obstante, esta cifra alude exclusivamente a los volúmenes de agua que las compañías mineras obtienen a través de las concesiones, mientras que históricamente han complementado su producción por medio del aprovechamiento de otra agua que se encuentra exenta de registro y de pago de derechos fiscales, el agua de laboreo. Las concesiones que otorga el Estado para actividades industriales como la minería representan también el uso de cantidades de agua que ponen en riesgo el derecho humano a este vital líquido en zonas donde existe un estrés hídrico importante, por lo que la presente iniciativa propone prohibir el otorgamiento de concesiones en zonas de escasez de agua para que el agua sea destinada primordialmente para uso personal y doméstico.
La actual administración decidió, desde sus inicios, no otorgar ninguna nueva concesión minera para detener el daño ambiental que dicha actividad ha causado en las últimas 3 décadas, ya que en los últimos 30 años se concesionó el 40% del territorio nacional para la actividad minera, con la consecuente sobreexplotación de los recursos hídricos del país en perjuicio de la población. Contenido de la iniciativa. Con la finalidad de asegurar la mayor garantía y protección del derecho humano al agua de la población, en la presente iniciativa se propone reformar el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso. De igual forma, la iniciativa propone reformar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir el otorgamiento de concesiones de aguas en aquellas zonas con escasez de agua, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad de agua para consumo de las personas y uso doméstico. Prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto. Antecedentes normativos. El artículo cuarto, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Por otra parte, el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales, minerales y sustancias de la siguiente manera. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales o metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos. En México se estableció una estrategia de fomento a la minería como una actividad preferente que incluyó varios cambios legislativos. La reforma del artículo 27 constitucional en 1992 pretendió acabar con la propiedad colectiva de la tierra para su comercialización. La ley minera, expedida ese mismo año, en su artículo sexto, estableció la explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso, aprovechamiento del terreno. En la reforma a la ley minera del 8 de mayo del 2023 se determinó en el artículo sexto la exploración y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública. Su objeto es contribuir a la distribución equitativa de la riqueza pública, garantizar la protección del medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y mejorar las condiciones de vida de la población. Diagnóstico. La minería representa una actividad económica realmente relevante en México. Entre 2018 y 2022 contribuyó con un 4% del Producto Interno Bruto. El incremento en la demanda mundial de productos mineros, el aumento en el precio del oro y el avance tecnológico condujeron a una sobreexplotación y explotación intensiva de las vetas mineras con métodos que han modificado a esta actividad económica. Uno de estos métodos es la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto o tajo abierto explota yacimientos minerales que se encuentran en la superficie o cercanos a esta, mediante explosiones controladas. El mineral obtenido es transportado a plantas de procesamiento para convertirlo en arena, la cual es sometida a diversos procesos químicos, como el de lixiviación, que consiste en agregarle cianuro, mercurio o ácido sulfídrico con objeto de disolver los minerales contenidos en la arena. El líquido obtenido es tratado con zinc para separación de los minerales deseados. Los residuos producidos por la minería a cielo abierto no solo son residuos sólidos, también se componen de aguas residuales, por lo cual el daño puede extenderse a zonas más alejadas. En su investigación Extractivismo de enclave y minería a cielo abierto,
Impactos y consecuencias socioambientales, Maritza Vargas señala que los efectos negativos de este método de explotación son múltiples. La devastación de la superficie por dinamitación, la remoción de suelo y de los seres vivos que lo habitan, contaminación acústica, contaminación del aire y del suelo por polvos, gases y vapores de cianuro, mercurio y azufre, daños a la flora y fauna por la desaparición de su hábitat y por la contaminación de los flujos hídricos, filtraciones de agua freática con altos niveles de acidez o de metales peligrosos, enfermedades en las comunidades y en los trabajadores mineros por las sustancias químicas utilizadas, desplazados ambientales, lo que provoca la pérdida de identidades socioculturales, desarraigo y fragmentación del tejido social comunitario y destrucción de patrimonios arqueológicos y zonas protegidas. Las afectaciones más significativas se materializan en las comunidades y pueblos cercanos a las zonas de proyectos al colocarlos en una situación de vulnerabilidad y desigualdad en diversos contextos. En ocasiones, han entrado en conflicto las empresas mineras con los pobladores que se ven afectados directa e indirectamente. Es importante destacar que frente a esta devastación se obtienen, con esa técnica, 28 gramos de oro por una tonelada de roca y que en la actualidad existen alrededor de 264 minas a cielo abierto, principalmente en los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. Es claro, entonces, que la actividad minera a cielo abierto transgrede derechos humanos al afectar el derecho al medio ambiente sano y a la protección de la salud. Es por ello que el Gobierno de México, en cumplimiento de su deber de garantizar y hacer efectivos estos derechos, propone las reformas a los artículos 4 y 27 constitucionales. Contenido de la iniciativa. La presente reforma propone modificar la redacción del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, beneficio, uso u aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, con la adición de que se sancionará a las personas que realicen estas actividades. Prohibición del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos, fracking. Antecedentes normativos. El artículo cuarto, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quienes lo provoquen. Por otra parte, el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación y su explotación y extracción solo se podrán realizar por asignación a empresas productivas del Estado para obtener ingresos que contribuyan al desarrollo del país. Este mismo párrafo dispone que las empresas productivas del Estado podrán realizar contratos con particulares para cumplir con su objeto. Como consecuencia de la reforma constitucional en materia energética aprobada en 2013, con base en el Pacto por México, surgió la posibilidad de usar la técnica de fracturamiento hidráulico. Diagnóstico. Existen técnicas que implican la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante la técnica conocida como fracturamiento hidráulico, fracking, que consiste en el proceso por el que un fluido fracturante, mezcla de agua, arena y químicos aditivos, es inyectado a alta presión en pozos, lo cual genera grietas y fisuras en las formaciones de roca que alteran los ecosistemas y, en consecuencia, al medio ambiente. Específicamente, en materia de salud, las investigaciones han demostrado que los principales riesgos y daños identificados son los impactos en la salud pública, con afectaciones entre otros como disruptores endocrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y alarmante de contaminación del agua, las emisiones radioactivas, además sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el fracturamiento es una técnica desarrollada en Estados Unidos de Norteamérica a mediados del siglo XX con el propósito de mejorar el caudal de los pozos de muy baja productividad. Al final de los años 70, el fracturamiento ya era una tecnología aprobada, aplicada de un modo estándar para transformar en económicamente viables pozos de baja productividad, fundamentalmente de gas y yacimientos convencionales.
La técnica consiste en generar uno o varios canales que incrementan la permeabilidad de la roca a través de la inyección de fluidos a alta presión, de modo que habrán una fractura en el yacimiento, con el fin de evitar el natural cierre de la fractura en el momento en que se reduce la presión hidráulica que la mantiene abierta. Se bombea junto con el agua un agente apuntalante, comúnmente arena, que mantiene las fracturas abiertas. Esta tecnología de extracción se encuentra catalogada como una de las más dañinas al medio ambiente a nivel mundial, ya que tiene afectaciones inmediatas y a largo plazo, entre las que se encuentra la disminución de disponibilidad del agua en ecosistemas y para uso y consumo de los seres humanos, la contaminación del suelo y de los acuíferos, la contaminación por radioactividad de aguas de retorno en proceso de extracción y del cierre y del aire y contribución al cambio climático, la afectación a la infraestructura carretera y habitacional y la pérdida de la biodiversidad. De acuerdo con diversos autores, el fracturamiento hidráulico en comparación con la explotación convencional requiere un mayor número de operaciones y componentes, y como en cualquier sistema tecnológico complejo, a mayor número de operaciones y componentes, mayor complejidad, mayor cantidad de propiedades contingentes y, por tanto, mayor probabilidad de eventos no esperados, fallas y errores, y por consiguiente, mayor riesgo para la seguridad, el medio ambiente y la salud. Por otra parte, como toda tecnología reciente, existen controversias e incertezas acerca de sus efectos. Esto se conjuga en la complejidad propias de las ciencias ambientales con las que tienen que lidiar el derecho ambiental. Como se consta, los impactos a la población que causa esta práctica afectan directamente a los derechos humanos protegidos a nivel internacional y nacional, como el derecho humano al agua, a la protección de la salud y al medio ambiente sano. El Gobierno de México, desde el inicio de esta administración, se comprometió con el combate de estos procesos de explotación y extracción de hidrocarburos tan dañinos para la población y el medio ambiente. Durante el 2019 y 2020 y hasta el presente año se han realizado diversas acciones acordes con las disposiciones en la materia. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no ha autorizado actividades de fracturamiento hidráulicos de pozos en el desarrollo y explotación de hidrocarburos. Contenido de la iniciativa. Se considera necesario la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico, por lo que también se establece que se sancionará a las personas que realicen cualquier actividad relacionada con este tipo de extracción. Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua. Pues aquí está esta reforma que se ha puesto ya a consideración en la Cámara de Diputados y la cual, al igual que las otras 19, causarán debate en el cual nos centraremos. Estamos informados, hemos leído hasta el día de hoy 7 ya de estas iniciativas, continuaremos dándole lectura a estas, entraremos ya unas un poco más complejas, pero eso es más adelante. Por esta ocasión es todo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.